El coronavirus vino a afectar de tal manera a la humanidad que en este transcurso no mayor de un año provocó la muerte de más de 1 millón de personas alrededor del mundo entero. No hubo distinción de raza, no hubo distinción de clase social, no hubo distinción de género, de sexo, de lenguaje, de cultura. Fue algo que afectó al mundo entero. Y de repente, mis amados, en un abrir y cerrar de ojos, muchos que tenían planes para su vida en un futuro no muy lejano, vieron esos planes terminados, porque la condición de ellos pasó de ser de una condición terrenal a una condición espiritual enfocada a la eternidad. Porque el ser humano, mis amados, está hecho para la eternidad, ya sea para la vida eterna o ya sea para la muerte eterna, porque la palabra de Dios nos revela que hay una vida eterna y hay una muerte eterna, que trae como consecuencia cualquiera de estas dos condiciones en el ser humano. Lo único que yo puedo encontrar como consecuencia o que va a dar a luz cualquiera de estas dos condiciones es la relación que nosotros hayamos tenido con el creador del universo y de la existencia misma, con aquel que da la vida. Y ese que da la vida es Dios. En la palabra, en la Biblia, en las Santas Escrituras, como le querramos llamar, Jesús mismo da esta aseveración y dice: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también en cierta ocasión, hablando con dos hermanas de un amigo muy cercano a él, Lázaro, él les dice a ellas y les revela esta situación diciéndoles: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, está hablando de una condición, mis amados, que trasciende lo que es nuestra condición meramente terrenal, aquí en este mundo. Está revelando él que después de esta vida por este mundo hay una vida también diferente, espiritual, eterna, como lo llama la palabra. Pero si hay una eternidad, mis amados, y la palabra nos dice que hay una vida eterna y hay una condenación eterna, quiere decir que yo debo de trabajar para que cuando yo me marche de este mundo, que también la Escritura me revela a mí que yo soy un extranjero, un peregrino, que estoy de pasada por aquí, ya no me voy a quedar por siempre. Alguien puede ser muy longevo, pero llega el momento de finalizar su camino por este mundo y se va, mis amados, sin distinción de ningún tipo. Ahora bien, ¿qué me dice la Escritura? Si yo voy al Evangelio de Juan, fíjense bien, el capítulo 3, versículo 36, me dice lo siguiente. Dice así: el que cree en mí, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me está diciendo que mi fe en Jesucristo es lo que me da a mí la vida eterna, mis amados. Si yo pretendo, espero, quiero que al marcharme de este mundo vaya a la vida eterna, pues tengo que afirmar, tengo que afincar mi fe en Jesucristo.
el único Dios verdadero. Según de Corintios 4:18 nos habla de estas cosas eternas, y fíjense bien lo que dice según de Corintios 4:18, porque nos hace un reto bastante interesante. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos anima Corintios, Dios mismo a través de su palabra, a que pongamos nuestra mirada en aquellas cosas que no se ven. Pero usted me puede decir, mire pastor, pero ¿cómo voy a ver lo que no se ve? Ahí entra en juego tu fe, ahí entra en juego tu confianza en Dios, ahí entra en juego tu comunión con el Señor, para que tu vista no se limite meramente a lo humano, a lo natural, sino que trascienda a lo espiritual, porque dice la Escritura que lo que no se ve es eterno. Hay muchas cosas que nosotros no vemos aquí. La presencia misma de Dios no podemos verla. Sí se manifiesta de muchas maneras, pero en sí mismo no lo vemos. Pero sabemos por fe que está ahí. Entonces, esas cosas, dice el Señor, son las que nosotros debemos de procurar ver. Las cosas que no se ven. Porque esas son las eternas. No las cosas que se ven. Porque esas son temporales. Y nosotros, mis amados, teniendo el conocimiento pleno, la revelación divina de parte de Dios, que después de esta vida, si le podemos llamar vida a lo que vivimos aquí, hay una vida eterna en la presencia de Dios, deberíamos de apostarle, mis amados, como buenos creyentes que somos, a esa vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice el Señor estas palabras. Capítulo 10, versículos del 28 al 30, dice así, mira. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Jesús está hablando. Él es el que nos da la vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Está hablando de sus ovejas. Por eso nadie las arrebatará de mi mano y yo les doy vida eterna. Mis amados, Dios tiene un regalo precioso para nosotros. Y es la eternidad con Él. Porque separado de Él no hay vida eterna. Hay condenación eterna. Y ese es otro mensaje. Ese es saco de otro costal. A mí me interesa traer tu mirada, traer tu atención a aquello que Dios tiene para ti, no lo que Dios no tiene, lo que Dios tiene para ti. La vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, dispuesto para todo aquel que la quiera. La vamos a alcanzar a través de nuestra fe en Cristo Jesús, de nuestra perseverancia, de nuestra constancia, de nuestro fortalecimiento en nuestro caminar en pos del Señor cada día. El Salmo 139, el salmista dice estas palabras, te las leo, dice así, mira. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El camino eterno lo conocemos nosotros a través de la revelación de su palabra. ¿Cuál es el camino eterno? El camino en pos de Dios. Él es el camino nuevo que se abrió para que pudiéramos llegar directamente a la presencia de Dios. Su sangre preciosa, dice Hebreos, es ese camino nuevo que terminó con la brecha que había entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y Él es el camino a la eternidad. Es menester para todos aquellos que nos llamamos cristianos, creyentes, devotos, religiosos, mis amados, que enrumbemos nuestra fe, que enrumbemos
nuestro caminar, que enrumbemos nuestra atención a lo que Dios está hablando y nos habla a través de su palabra, para que a través de esta, el conocimiento de esta, el ejercicio de esta y el fortalecimiento de nuestra fe, aún en medio de la situación más crítica y difícil que podamos estar viviendo, al final de nuestros días y cuando nosotros marchemos a la eternidad, vayamos a la vida eterna junto con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuándo debemos de prepararnos para ello? Hoy, no mañana. Porque te puedo apostar que el 99.9% de ese millón de personas que falleció a consecuencia del coronavirus no estaban pensando en que el día que tuvieron que marchar a la eternidad, ese día se iban a ir. Tú y yo no estamos pensando marcharnos ahora, pero realmente, mis amados, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Así es que el llamado para nosotros, para prepararnos, para alcanzar ese propósito de Dios para nuestras vidas, es hoy, no mañana. Te hago esa invitación a que fortalezcas tu fe, a que fortalezcas tu relación con Dios, a que aprendas a oír su voz. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Comencemos a seguir al Señor a través de sus palabras, a través de sus enseñanzas, a través de sus mandamientos, a través de sus preceptos, a través de sus ordenanzas, mis amados. Comencemos a seguir al Señor a través de nuestra fe, afirmándonos cada día más en Él, para que el día que nosotros nos vayamos de este mundo, vayamos a la eternidad, pero a la vida eterna, con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No me queda más, mi amado, que recordarte algo, retarte, esfuérzate y sé valiente. No entregues lo que es tuyo, aquello por lo cual el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por ti. Tú sabes qué es, ¿verdad? Así es, tu salvación y tu vida eterna. Si el mensaje que acabas de escuchar ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal y juntos compartamos un pedacito de pan con el mundo entero.